Esta secuencia llega gracias a Arca Continental Inley y Coca-Cola Perú, apostando por el crecimiento del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria Fuertes, les doy la bienvenida a esta edición especial, señores, de Economía para Todos, transmitiendo desde Urubamba, Cusco. Aquí se está realizando CADE Ejecutivos 2023, edición 61. Esta reunión muy importante que reúne justamente a los líderes empresariales, a políticos, analistas a nivel nacional e internacional. Un CADE muy particular porque se realiza justamente aquí en Urubamba luego de más de 13 años, pero además porque se hace en medio de una recesión económica. Y es momento de analizar justamente este panorama, lo que se viene, cuáles son los compromisos que se deberían asumir aquí las autoridades. Vamos a hablar de esto con Waldo Mendoza, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Perú y además exministro de Economía. Señor Mendoza, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Señor Mendoza, tal como lo había mencionado en la presentación, esto es un CADE muy particular. Se hace en Urubamba, luego de más de 13 años, pero también se realiza en medio de una recesión económica. ¿Cuáles son las enseñanzas que debería dejarnos este CADE ejecutivo en la edición número 61? Efectivamente es una coyuntura muy especial. Con septiembre vamos a tener 3 trimestres consecutivos de caída del PBI, o sea que es la recesión más prolongada desde el Fujishock de 1990. Entonces es un problema serio que hay que enfrentar, pero hay que enfatizar eso. Esto no lo teníamos desde hace 3 décadas. Señor Mendoza, acá hay un tema muy interesante, leía su columna, su análisis en Semana Económica, y usted mencionaba algo que creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Esto no inició con los conflictos sociales ni con Yaku a inicios de este 2023. Esto ya se venía, cocinando desde fines del 2022. Por favor, coméntele de manera detallada y didáctica al televidente, al público de RPP, a qué se debe, cómo nace esta recesión económica en la que estamos inmersos ahora. Hay varios temas en tu pregunta. Uno, la economía peruana desde el 2008-2010 ya viene sufriendo un enfriamiento estructural. Hacia el 2000 crecíamos a 2%, hacia el 2008 como 8%, hacia el 2019 como 3% y ahora 1%. O sea, es un enfriamiento estructural sobre el que hay que pensar. 2, la recesión, según datos del Banco Central de Reserva, se inicia en el último trimestre del 2022. Okay. O sea que no hay que atribuirle toda la culpa al Yaku y a la violencia. Viene de más atrás, viene de la presidencia del gobierno Castillo, ¿no? Entonces, las razones son básicamente 3. 1, durante la pandemia, el gobierno, el Banco Central, hizo una política macroeconómica súper expansiva, porque había que hacerlo. Cuando el gobierno o el Banco Central hacen políticas súper expansivas, gastan recursos de los que tienen que fortalecerse posteriormente. Entonces el año 2021, 2022 y 2023 fueron de políticas macroeconómicas contractivas, fiscales y monetarias. El Banco Central elevando su tasa de interés, el MEF contrayendo el aspecto fiscal de la economía. Eso mezclado con el Yaku y la violencia política generó esta recesión que es la más prolongada de las últimas 3 décadas. ¿Usted ha sido optimista como el ministro de Economía, como el premier cuando señala que esta recesión económica es mitigable? Bueno, desde que estamos diciendo que es la recesión más prolongada desde 1991, no es una recesión menor, ¿no? 2, 2023 ya está jugada. El Producto Bruto Interno en este año debe caerse y lo que se está haciendo va a buscar que el año que viene sea un poco mejor que este, ¿no? Pero este año ha sido... Por un efecto rebote. Parte efecto rebote y parte lo que está haciendo el gobierno y parte porque algunos elementos que produjeron esta recesión, como el Yaku, como la violencia social, esperemos que ya no se repitan. ¿Es un año perdido? ¿Ha sido un año perdido 2023 en materia económica, señor Mendoza? Ha sido un año malo y no solamente ha caído el Producto Bruto Interno, ha sido una recesión general. La tributación se ha caído en 10% en términos reales, las importaciones se han caído en 14%, y así podemos enumerar un conjunto de variables que nos dicen que no solamente el Producto Bruto Interno está cayendo, sino es una caída general de la actividad económica.
y cuando la producción deja de crecer estamos en un gran problema. Y probablemente nuestros televidentes, señor Mendoza, dirán, pero bueno, tuvimos Compunche, ¿no? Este programa del Ministerio de Economía y Finanzas, y hace unos días teníamos en una conferencia de prensa al ministro de Economía, al Premier, anunciando el Plan Unidos. ¿Será suficiente esto de acá? Porque he tenido también críticas por parte de las MIPES sobre todo. Los punches está claro que no han sido suficientes, porque si lo hubieran sido no estaríamos teniendo la recesión que estamos teniendo, ¿no es cierto? El programa Unidos en realidad es un programa hecho para este año y para el año siguiente. Sus frutos, si existen, se verán posteriormente. Lo único nuevo posiblemente es la elevación del tope de préstamos para las MIPES, que está muy bien, pero las MIPES también, cuando no tienen demanda, no van a saber qué hacer con los préstamos. Hay un problema allí, ¿no? Ese es el punto, porque claro, ¿de qué sirve que yo abra un poco, digamos, la cartera para prestar a las MIPES si la gente que me compra pues no tiene suficiente dinero en los bolsillos? ¿A eso se refiere usted con demanda? Sí, incluso los inversionistas, ¿no? Los inversionistas invierten cuando la actividad económica crece, porque el crecimiento de la actividad económica son más negocios, más ganancias, más beneficios. Cuando la actividad económica se paraliza, la inversión también tiende a paralizarse. Y además tenemos problemas, como en el artículo que has mencionado, institucionales, de las que van a ser mucho más difícil salir, ¿no? Usted ha sido bastante frontal con el rol que debería cumplir la Presidenta de la República en varios temas políticos, y no se le ve mucho a la Presidenta hablar en entrevistas y demás. Tuvimos incluso al Ministro de Economía hace unos días en el set, el domingo, si mal no recuerdo, y él señalaba, pues cuando se pone sobre la mesa sus declaraciones, dice que era muy exagerado. ¿Cree que la ausencia y la crítica hacia el Ministerio de Economía, hacia el Ejecutivo, es exagerado en estos momentos? Es que de repente ellos ya deberían tomar las riendas también del país. En realidad, los ciudadanos tenemos derecho a escuchar a nuestras autoridades, y las autoridades tienen el deber de comunicarnos lo que están haciendo. Actualmente, en general, se ha tomado la mala costumbre de no declarar. La Presidenta de la República no declara, la Presidenta de la Fiscalía de la Nación no declara, el Presidente SUNEDU no declara, no sabemos qué están haciendo. Y más en estos momentos complicados en donde la ciudadanía necesita saber cómo estamos, qué va a hacer el gobierno para salir de esta situación. La transparencia es importantísima. Y estos vacíos por parte del Ejecutivo o algunas autoridades que usted ha mencionado, señor Waldo, da lugar o le abre las puertas al Congreso, por ejemplo, con proyectos como el 7º retiro de la AFP. Bueno, no sé si este Congreso es el peor de la historia, pero creo que disputa claramente ese lugar que no es glorioso. Este Congreso ha liquidado la única reforma importante en las últimas décadas, la SUNEDU. De SUNEDU queda el nombre. En realidad es una institución ahora manejada por los exrectores. Este Congreso ha tenido un borrador de ley permitiendo el automático nombramiento de los profesores. Este Congreso está impulsando que los próximos a jubilarse saquen lo poco que les queda ahora en el ahorro. Es un Congreso muy dañino en realidad. Señor Mendoza, y si de aprobarse esto, porque usted sabe, usted ha sido ministro también de Economía y probablemente también ha ido al Congreso a conversar con algunas bancadas, esto puede cambiar incluso en el mismo día de la votación en el Pleno, con las conversaciones y negociaciones en los pasillos, que sabemos que ocurre. Si se llega a aprobar el 7º retiro, es dispararse a los pies para el Ministerio de Economía, porque sería pues prácticamente una derrota para el MEF. Lo curioso que este mismo Congreso que impulsa que se saquen los fondos de las AFPs está impulsando al mismo tiempo una reforma del sistema de pensiones. Entonces, ¿cómo no explica hacer una reforma de pensiones sin fondos de pensiones? Hay una contradicción enorme allí que va a perjudicar al país, al ministro de Economía y al Congreso también. ¿El ministro de Economía tiene que comprarse el pleito para prohibir, digamos, este 7º retiro de AFP para usted? El ministro de Economía tiene que apelar a los mecanismos legales e institucionales que tenemos en este país. Ir al Tribunal Constitucional. En primer lugar, observar la ley, objetarla. En segundo lugar, cuando eso no resulta, está el Tribunal Constitucional. Yo creo que no se está haciendo uso pleno de esas atribuciones que todavía existen. Es un ministerio muy silencioso por momentos, ¿usted lo siente así?
Yo creo que el problema está en la cabeza. No sabemos qué piensa la presidenta. El primer ministro intenta reemplazar en sus funciones a la presidenta, pero la presidenta es la jefa de la nación. Ella es la que tiene que decirnos, tiene que orientar a su ministro, tiene que convocar a los ciudadanos más competentes para que este país no esté pasando por lo que está pasando, ¿no? Claro, porque además, señor ministro, tenemos un tema, ¿no?, de la falta de ingresos de la gente, que cada vez es mayor. O sea, esta recesión, esta discusión que vemos en el Congreso, en el Ejecutivo, que no habla, que sí habla, a veces me parece que volteamos la mirada y estamos de espaldas a la ciudadanía, que cada vez tiene menos ingresos para poder salir adelante. Muchos subestiman la importancia del crecimiento económico. Cuando la economía crece, las empresas producen más, aumenta el número de empresas, contratan más trabajadores, el empleo crece, los ingresos crecen, la gente gasta más y la pobreza se reduce. Cuando el crecimiento es fuerte, además, el Estado, que es una fábrica de recursos, tiene más recursos para poder hacer gasto social, para juntos, para CUNAMAS, etc. Cuando la economía se paraliza, el Producto Bruto Interno per cápita, lo que nos corresponde a cada trabajador, posiblemente en este año se caiga. Y cuando el PBI per cápita se cae, es casi seguro que la pobreza se eleve. Sería el segundo año en donde la pobreza se eleva y me parece que hemos retrocedido más o menos 15 años atrás en términos de pobreza, ¿no? Señor Mendoza, ya para ir cerrando, ¿qué espera usted de este CAD de Ejecutivos, de estos compromisos que probablemente escuchemos en unos minutos al Premier, que va a presentarse en un par de horas? Usted también tiene una mesa en la que va a participar que se llama Propuestas para el Desarrollo del País. ¿Qué es lo que espera de este CAD de Ejecutivos? Yo espero de los empresarios que reemplacen en parte el rol que le corresponde a la Presidenta de la República. El empresariado debe levantar su voz cuando pasan cosas como la que hace el alcalde de Lima, por ejemplo, que está ignorando el artículo 62 de la Constitución, que dice que los contratos no se pueden tocar ni con ley, y lo está haciendo con una resolución. Creo que los empresarios tienen ahora la oportunidad de dar una idea, de dar un mensaje, ya que la presidenta no lo hace, ¿no? Señor Waldo Mendoza, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta tarde. Waldo Mendoza, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Perú y además exministro de Economía. Esta secuencia llega gracias a Arca Continental Inlay y Coca-Cola Perú, apostando por el crecimiento del país.